Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo resolver ecuaciones con números complejos. Bien, para empezar debemos recordar que al número complejo, en este caso, siempre está escrito como z, lo cual representa a más bi, que es su fórmula binómica, siendo a la parte real e bi la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tratar de tener en cuenta que vamos a contar con un término real y un término imaginario. Podemos contar con uno, con los dos o con ninguno. ¿Sí? Bien, entonces, como se trata de una ecuación, lo que nosotros queremos averiguar es el valor de z. Entonces vamos a proceder a despejar y trabajar primero con los menos y los paréntesis para poder despejar la z y conocer el número complejo. Bien, primer paréntesis, tenemos 1 menos 3i, no tenemos ningún signo adelante, por lo que podemos remover el paréntesis sin problema. Luego tenemos menos z y luego tenemos el segundo paréntesis, ¿sí? Vamos a efectuar una separación de términos para que se pueda observar mejor. Y en el segundo paréntesis vemos que tenemos un menos adelante. Ese menos nos indica que va a cambiar los signos del paréntesis. De modo que mediante regla de signos, si hacemos menos por 4, nos queda menos 4 y menos por 3i nos va a quedar menos 3i. Nos vamos del otro lado del igual. Lo mismo, el tercer paréntesis que contamos ahí, o sea, el primero después del lado del igual, no tiene ningún signo adelante, por lo que podemos remover el paréntesis sin inconvenientes. Y luego el segundo paréntesis tiene un menos, lo cual indica que nos va a cambiar los signos. De modo que menos con el 5 nos va a quedar menos 5 y menos con el 3i nos va a quedar 3i. Resuelta esta situación, podemos fijarnos qué podemos hacer con lo que tenemos. Y estoy notando que de ambos lados de la igualdad tenemos el 1, ¿sí? Que es exactamente igual. Cuando yo tengo un número que es exactamente igual, con el mismo signo, de ambos lados de la igualdad, podemos proceder a cancelarlos. Y nos pasa lo mismo, fíjense, con el menos 3i, que lo tenemos también en ambos lados de la igualdad. Por lo tal, también podemos cancelarlos. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Dejar la z sola. Por una cuestión de practicidad, vamos a pasar la z al término de la derecha para así nos queda en formato positivo y a la izquierda todos los otros términos, tanto los reales como los imaginarios. De modo que nos queda menos 4 que ya estaba en el término, menos 3i que estaba en el término, igual, pasamos los términos, el 2i que nos va a pasar sumando y el 5 que va a pasar sumando. Y el z, que lo teníamos negativo, lo vamos a tener ahora positivo. Luego, como cualquier suma de complejos, solamente vamos a poder sumar las partes reales con las reales y las imaginarias con las imaginarias. Es decir, que el 4 se va a poder sumar con el 5 y el 3 con el 2. Esto nos termina quedando menos 4 más 5 nos da 1 positivo y menos 3 más 2 nos da menos i. Y este es el resultado final. 1 menos i es lo que vale z. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Vamos a complicarlo un poco y digamos que yo lo que tengo es 1 menos 2i sobre z, que es nuestra incógnita, igual a 2 más i. Bien. Acá no tenemos ninguna operación, ¿sí? En el medio no tenemos nada, pero lo que podemos hacer es trabajar con esta expresión para tratar de liberar el z. Bueno, vemos que el z se encuentra dividiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿por qué? Vamos a pasar al otro término, ¿sí? Al término derecho. ¿Por qué? Porque yo no puedo
aplicar la regla de la división del conjugado con el z porque no conozco cuál es z. Entonces lo voy a pasar multiplicando. Lo que nos queda, 2 más i, todo multiplicado por z. Y ahora que tenemos una multiplicación y siempre quiero dejar al z solo, sí puedo pasar dividiendo el 2 más i. Entonces, 1 menos 2i sobre 2 más i igual a z. Bien, y ahí la z ya nos ha quedado sola. ¿Y qué podemos decir acá? Bueno, como se trata de una división, y ahora sí estamos dividiendo por un número complejo, lo que podemos hacer es multiplicar por el conjugado del denominador para poder resolver el ejercicio. Entonces, a 1 menos 2i lo vamos a multiplicar por 2 menos i sobre 2 menos i y vamos a obtener el valor de z. ¿Sí? En la parte del numerador lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva, lo cual nos termina dando 1 por 2, 2, 1 por menos i, menos 2i por 2, menos 4i, y menos 2i menos i nos queda más 2i al cuadrado. ¿Y qué nos queda en el denominador? Bueno, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque tenemos el término positivo, tenemos un binomio positivo y un binomio negativo. Entonces, por diferencia de cuadrado, lo que nos dice es que lo que hacemos es elevar el primer término al cuadrado, ¿sí? Lo que sería 2 al cuadrado, lo que nos da 4, menos el segundo término al cuadrado, que es i al cuadrado. Bien, ahora tengo que operar con esto y trabajar para poder resolverlo. Con la salvedad que, fíjense, nos aparece, tenemos i y nos aparece la i cuadrada. Y acá donde tenemos que acordarnos que la i cuadrada vale menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que reemplazar en la cuenta esa i cuadrada para que nos quede menos 1. Lo cual nos queda 2i menos 4i. Y fíjense que el i del numerador es negativo, entonces 2 por menos 1 nos va a terminar quedando menos 2. Y en la parte de abajo tenemos 4 menos menos 1, que por regla de signos nos va a quedar más 1. Finalmente, podemos ver que en el numerador 2 se puede sumar con el menos 2, que se terminan cancelando, y menos i más 4i, menos 4i nos da menos 5i. En el denominador podemos sumar 4 más 1, que nos da 5. Y finalmente lo que podemos hacer en este término es simplificar los 5 porque está multiplicando, de modo que nos queda que menos i es igual a z. Y ahí nos queda resuelto nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Bien. Veamos ahora una tercera ecuación. Digamos que ahora lo que yo quiero resolver, ¿sí? Capaz de un estilo muy similar, podemos tener que z por 2 menos i es igual a 4 más 3i. Bien, este podemos notar que es muy similar al que estuvimos haciendo antes, ¿sí? Porque la z, que es la que queremos despejar, se encuentra multiplicando un término complejo. Entonces, ese término que lo tenemos ahí multiplicando, podemos pasarlo dividiendo. Y al pasarlo dividiendo, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado. De modo que esto lo vamos a multiplicar por 2 más i, 2 menos i. Vamos a realizar la propiedad distributiva, ¿sí? En el numerador, lo cual nos queda 4 por 2, 8, 4 por i, 4i, 3i por 2, 6i, 3i por i,
3i al cuadrado. Fíjense que acá me apareció de vuelta el i al cuadrado que después tengo que corregir. Bien, y en la parte de abajo, atención, ¿sí? Acá había un error. Tenemos de vuelta una diferencia de cuadrados. Entonces, nos queda el primero al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que también es i al cuadrado. Volvemos acá a saber que recordamos que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto, cuando lo tenemos que tener en cuenta para revisar los signos. Nos queda 8 más 4i más 6i, y como este es positivo y el i al cuadrado es negativo, 3 por menos 1 nos queda menos 3. Y abajo nos queda 4 menos, con el menos 1 nos va a quedar más 1. Arreglamos la expresión, sumamos los reales con los reales y los imaginarios y nos queda 5 más 10i sobre 5. Bien, y esta expresión que está acá, que si bien ya hemos llegado a un resultado, podemos simplificarlo, ¿sí? Como la barra de la división es común a los dos que tenemos arriba, ¿sí? Porque la barra es común al 5 y al 10, podemos separarla y escribirlo como 5 sobre 5 más 10i sobre 5. Y mediante la simplificación logramos obtener que 5 dividido 5 nos da 1 y 10 dividido 5 nos da 2. Y obtenemos nuestra tercera respuesta. ¿Sí? En el próximo video vamos a ver algunos ejercicios un poco más complicados de cálculos de ecuaciones con complejos. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.